Hola chicos, en este video vamos a ver cómo ocurre la nutrición en los animales. Ya hemos visto la nutrición en los otros reinos de la naturaleza. Los animales son organismos heterótrofos. En ellos la digestión ocurre a través de tres etapas: la ingestión, la digestión y la egestión. La nutrición en los animales ocurre de formas diferentes. Hoy vamos a estudiar la nutrición en animales invertebrados. Es importante recordar que los animales no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que obtenerlo del medio. Entonces, nutrición en animales invertebrados. En este tipo de animales existen tres tipos de nutrición: la nutrición sin aparato digestivo, la nutrición con aparato digestivo incompleto o saco y la digestión en aparato digestivo completo o de tubo. Entonces, la digestión sin aparato digestivo es propio de animales como las esponjas de mar. Aquí entonces no tenemos como tal un aparato digestivo diseñado, sino que esta digestión o esta nutrición ocurre a través de un proceso llamado difusión en redes de canales. El aparato digestivo incompleto o de saco es aquel que solo posee una abertura de entrada y salida. ¿Qué significa esa abertura? Permite la ingestión y la egestión. Es propio de animales como los cnidarios. Y este tipo de nutrición, que es la de aparato digestivo completo, en donde tenemos dos aberturas, una de entrada, otra de salida, y que se conoce como tubo digestivo. Vamos a estudiarlas una a una y vamos a ver los tipos de animales que las poseen. Tenemos aquí entonces la digestión en invertebrados. Puede ser extracelular o intracelular. La intracelular es propia de organismos que no poseen un aparato digestivo como tal, en el caso de las esponjas de mar, y extracelular para aquellos que poseen un aparato digestivo incompleto o completo. Incompleto, como en el caso de estos animalitos que son conocidos como los platelmintos, en donde solamente tenemos un orificio de egestión y de ingestión, y aparato digestivo completo, como el de los artrópodos, anélidos, equinodermos y moluscos. En este tipo de animales tenemos dos aberturas, una de ingreso y otra de salida, una para la ingestión y otra para la egestión. Entonces, el primer tipo de aparato digestivo o el primer tipo de nutrición que vamos a estudiar en invertebrados es el de los poríferos. En este punto debemos tomar apuntes de todos los tipos de nutrición, las características y hacer el dibujo de cómo ocurre. Además, ya debemos tener en el cuaderno los apuntes del diagrama presentado anteriormente. Entonces, la nutrición en este tipo de animales sin un aparato digestivo ocurre de la siguiente manera. A través de los poros, las esponjas de mar son capaces de filtrar agua, nutrientes y oxígeno. Lo filtran a través de estas células llamadas los cuanocitos, que se encuentran en cada uno de estos poros y en esta abertura principal de la esponja de mar. A esta abertura se le conoce como cavidad gastrovascular. Gracias a esto, entonces, el alimento ingresa al organismo por difusión, llega a todas las células para poder producir la energía necesaria para que el organismo continúe con vida y genera el anhidro carbónico que se elimina a través de esta misma abertura que se conoce como el ósculo. De esa manera ocurre la nutrición en este tipo de animales. Solamente tenemos un orificio de ingreso, uno de salida y células especializadas llamadas coanocitos. El siguiente tipo de digestión en organismos invertebrados es la extracelular con aparato digestivo incompleto. Tenemos aquí entonces este animalito que lo conocemos como planaria.
En la planaria, la digestión ocurre de la siguiente manera. Las planarias son carnívoras, su sistema digestivo es incompleto porque solamente tienen un orificio de egestión y de ingestión que aquí aparece como boca. Además poseen una faringe que lleva el alimento que ingresó a través de la boca al tubo digestivo. Allí los nutrientes son absorbidos y digeridos y luego entonces se generan los desechos que salen o son eliminados por egestión a través del mismo orificio. Es por eso que decimos que las planarias tienen un aparato digestivo incompleto. Para el caso de los aparatos digestivos completos de tipo de nutrición extracelular, en los invertebrados tenemos entonces aquí el primer ejemplo que es el de un artrópodo. Los artrópodos son animales como los cucarrones, las mariquitas, las arañas y los grillos. En este tipo de animales, la nutrición ocurre de la siguiente manera. El alimento es capturado por las apéndices que son mandíbulas que capturan y mastican el alimento. Luego entonces ese alimento pasa al esófago que lo lleva hasta el buche. En el buche estos organismos humedecen el alimento y lo pasan entonces a la molleja. La molleja tiene la función de triturar el alimento. Entonces buche lo humedece y molleja lo tritura. Luego entonces pasa al estómago para ser digerido y finalmente al intestino. El intestino es capaz de llevar los nutrientes a todas las células del organismo para poder generar la energía que le permite a este animalito seguir con vida y además lleva los desechos al ano para ser eliminados. De esta manera ocurre la digestión en este tipo de organismos. Importante acá la función del buche y la molleja. Ahora tenemos acá el aparato digestivo de los moluscos. Los moluscos son animales como los caracoles. Los moluscos tienen en la boca una lengua cuya superficie presenta dientecillos adaptados para raspar el alimento. A esto se le llama rádula. Ese alimento pasa entonces al esófago y posteriormente al buche, que es capaz de salivar o humedecer este alimento. Luego pasa al estómago para ser digerido y finalmente al intestino, que es quien va a llevar ese alimento o esos nutrientes a todo el organismo y los desechos al ano para ser eliminados. ¿Qué pasa acá? En este organismo encontramos un hígado y un páncreas primitivo. Esta es la diferencia entre la nutrición propia de los moluscos y de animales como los artrópodos. Ambos se clasifican como nutrición extracelular y aparato digestivo completo, pero aún así presentan diferencias dentro de su aparato digestivo. Ahora vamos a estudiar la digestión en este tipo de organismos que son los anélidos. En los anélidos, el alimento ingresa por la boca, pasa a la faringe. La faringe en este tipo de organismos es muscular y succiona los alimentos. Luego entonces pasa al esófago. Ese esófago lleva el alimento hasta el buche. En el buche el alimento se humedece para pasar posteriormente a la molleja encargada, como ya lo habíamos dicho, de triturarlo. Ese alimento humedecido y triturado llega al intestino de este animal. ¿Para qué? Para llevar a circulación todos los nutrientes a cada una de las células del organismo y los desechos los lleva al ano para ser eliminados. Estos tres animales que hemos visto que tienen tipo de nutrición extracelular con aparato digestivo completo se clasifican dentro del mismo tipo de nutrición, pero si ustedes se fijan en cada uno de los aparatos digestivos encontramos diferencias entre sí. En el cuaderno debemos tener apuntes.
de estos tres animales junto con los otros aparatos digestivos que estudiamos y deben tener el dibujo de los poríferos, de la planaria, de los artrópodos, moluscos y de los anélidos. En el siguiente video veremos entonces la nutrición en animales de tipo vertebrado.